Gloria a Dios. Bueno, es tiempo de compartir la palabra una vez más, como cada domingo. Sean todos bienvenidos, Iglesia Cibernética de Jesucristo, allá que están mirando estos videos, esperando recibir la palabra. Ha llegado el momento. Vamos a continuar con la parte número 2 del mensaje que el domingo pasado no se pudo terminar porque era muy amplio. El título del mensaje: los 3 enemigos del verdadero cristiano. Los 3 enemigos del verdadero cristiano. No del mundo, sino del verdadero cristiano. Ese es el título del mensaje, y mirábamos el punto número 1. El primer enemigo mencionaba que era el diablo. Voy a hacer un pequeño resumen para poder entrar en el tercer punto. El punto número 1 nos habla acerca de que el diablo es el primer enemigo. Es el primer enemigo del verdadero cristiano. Hablábamos como allá en Génesis, cuando Dios maldijo a la serpiente y maldijo a la mujer. A la mujer le dijo lo que iba a sufrir cuando diera a luz a sus hijos, que su deseo iba a ser por su marido y que el marido se iba a enseñorear de ella. Y así lo puso, y hasta la fecha el marido es la cabeza del hogar y la mujer es la que se debe someter a su marido, siempre y cuando el marido esté sometido a Dios, claro. Ese es el orden. Vemos cómo Dios dijo que iba a haber esa grande enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Les explicaba que se refería específicamente a la iglesia. A eso se estaba refiriendo, a esa mujer. Y la simiente de la serpiente, la simiente que es sus hijos, es el mundo. Recordemos que Jesús mismo dijo que todos aquellos que cometen pecado, que hacen lo malo, son hijos de su padre, el diablo. Esa es la simiente del diablo, el mundo. Entonces, por eso es que iba a haber esa enemistad de la simiente. El diablo es nuestro primer enemigo. Tuvo la osadía de llegar y tentar a Jesús usando la escritura, cuando vio que Jesús con la escritura le reprendía. Por esa razón Jesús manda al verdadero cristiano que debe de estar siempre orando y velando para que no lo tiente Satanás, para no entrar en tentación. Y Pablo viene y nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos resistir, y que sobre la tentación que viene Dios nos va a dar la salida. Pedro nos menciona que debemos de estar sobrios y velar, que porque nuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí vemos el enemigo primero, que es el diablo. Es un pequeño resumen. El segundo enemigo que tenemos, el verdadero cristiano, es el mundo. Les mencionaba, vamos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 7, no lo vamos a leer, simplemente le estoy mencionando dónde está, donde Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos, porque el mundo sirve de tropiezo al verdadero cristiano.
Y cuando dice ay del mundo, la palabra ay es sinónimo de dolor. En el Evangelio de San Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y hablábamos acerca de esa palabra, de tal manera amó. Y les explicaba yo que Dios no ama al mundo. Porque si Dios amara al mundo, ¿por qué nos manda a nosotros que no amemos al mundo? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios no ama al mundo, lo amó. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque allí Santiago nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué manda que no se unan en yugos desiguales el mundo con el creyente? El mundo es nuestro peor enemigo también. Jesús nos dijo varias veces que el príncipe de este mundo es Satanás y que ha sido ya juzgado. Jesús nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer, nos iba a odiar. Si a mí me aborrecieron, también a ustedes los va a aborrecer, el mundo. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo, y porque yo he vencido, ustedes también van a vencer a ese enemigo que es el mundo. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 11, verso 7, que Abraham, por la fe, condenó al mundo. Porque nosotros ahora, en la gracia, somos de fe. La fe de Abraham. Y condenó al mundo. Ahí en San Juan capítulo 3, verso 17, dice Jesús que el que no cree ya ha sido condenado. Y por esa razón es que el mundo está bajo condenación. Porque el mundo no cree a Jesús. Cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Ahí primera de Juan 5:19 nos dice bien claro, y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Son los enemigos de nosotros. El diablo y sus hijos, que es el mundo. Pero nos dice que nosotros hemos vencido al mundo por nuestra fe. Los dos enemigos que mencionaba yo en la predicación pasada, el domingo pasado, son los enemigos del verdadero cristiano. Y vamos a terminar hoy con el punto número 3. Es el tercer enemigo del verdadero cristiano. Vamos a ver Mateo 26, verso 41. Ahí nos habla. Mateo 26, verso 41. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es nuestro enemigo que tenemos el verdadero cristiano? Que nuestra carne es débil. Y cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no velamos, velar quiere decir cuidar, estar atento, ¿qué está pasando? Eso es velar. Cuando nosotros no velamos y oramos, nuestra carne es débil
y por lo tanto te va a llevar al pecado. Te vas a debilitar. Pero cuando tú oras y velas, haz de cuenta que te estás poniendo, esa es la armadura de Dios, que te está cubriendo todo tu cuerpo, tu carne, y que el diablo no puede tocarte, no puede llegar a ti. De modo que tu enemigo es tu misma carne. Tu misma carne. Los mismos deseos de tu carne. Porque la Biblia dice que el Padre condenó al pecado en la carne. Para que los que vivan, ya no vivan conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Aquí vemos entonces que la carne es importante que cuidemos, que no pongamos atención a los deseos de tu carne. De hecho, cuando el cristiano se convierte a Cristo, su carne viene a quedar como cuando te ponen una inyección contra la gripe, por ejemplo. Cuando te ponen una inyección para prevenirte una enfermedad. Cuando Cristo llega a ti, tu carne queda muerta para ese pecado. Ya no tiene la fuerza para levantarse y llevarte a recibir condenación. A veces llega y alcanza. ¿Pero por qué? Cuando no te pones bien la armadura, cuando no te la has sabido acomodar, llega a haber algún espacio, por ahí entra y te daña. Cuando no te pones bien esa armadura. Y viene a mi mente ahorita que estaba hablando de esto, porque literalmente así es. Viene a mi mente cuando aquel rey mandó, estaban en guerra, y él, a ese rey, para que siempre el rey iba al frente y siempre trataban de matar al rey, para que a este rey no lo mataran, se puso una armadura como de soldado. Y dice la escritura que cuando llegaron y vieron que no era el rey el que iba al frente, era otro, porque el rey iba cubierto, no lo conocieron, y la orden era de matar específicamente a ese rey, a ningún otro más. Dice la escritura que cuando llegaron y vieron que era otro rey, los dejaron, no les hicieron caso, les dieron la espalda. Pero que cuando ya iban, un soldado ya tenía su arco con su flecha listo para atacar, y cuando les dieron la orden que no atacaran, se fueron. Dice, pues no la voy a desperdiciar, la voy a tirar. Y la tiró al aire. Y esa flecha fue y se incrustó en una pequeña hendidura que tenía la armadura de aquel rey. No se la había puesto bien. ¿Por qué? Porque el rey estaba impuesto a tener otro tipo de armadura, de vestuario. Entonces, al ponerse la armadura de un soldado, no sabía cómo, total se la puso, no quedó bien, y por lo tanto, en esa pequeña hendidura, ahí le llegó la flecha y lo mataron. O sea, ¿qué nos enseña esto en base a lo que estoy hablando respecto a la carne? Que la carne es uno de tus peores enemigos, los deseos de tu carne. El verdadero cristiano, cuando se ha nacido de nuevo, dice la escritura que tu carne ya no cobra vida, sino cobra vida tu espíritu, porque el mundo entero está muerto.
espiritualmente. Y el cristiano está muerto para los deseos de la carne y nace espiritualmente. Y es ahí donde viene esa grande lucha entre la carne y el espíritu. Ahí vamos a ver qué nos dice Juan 3, verso 6. El Evangelio de San Juan, capítulo 3 y verso 6, miren lo que nos habla. Dice, es cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo, que Nicodemo fue de noche a verlo. En el verso 6 Jesús les dijo, en el 5 dice, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo, nazca del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros nacimos de la carne cuando nos dio a luz nuestra madre. Y como el pecado está condenado en la carne, por eso es que el mundo vive en pecado y se les hace normal. Pero cuando ya nosotros nacemos del espíritu, cambiamos de padre. Y cambiamos de naturaleza. Dejamos de andar en la carne para andar en los deseos del espíritu. Y dejamos de ser hijos del diablo para llegar a ser hijos de Dios. Por eso aquí Jesús dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que no nazca de nuevo, tiene que haber el segundo nacimiento. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63, vamos a ver, ahí mismo adelante, el capítulo 6, verso 63, miren lo que dice. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es lo que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no me creen. Entonces, aquí estaba hablando Jesús, porque Jesús les estaba hablando de que deberían ellos de comer su carne. Que Jesús es el pan de vida. Jesús les estaba hablando estas palabras y ellos no le creían. Por eso Jesús les dijo en el verso 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué razón el mundo está muerto? Porque viven los deseos de su carne y la carne para nada aprovecha. Porque el mundo no ha escuchado la palabra de Dios. La oye, pero no la escucha. Y ya les he explicado lo que son la grande diferencia de oír y escuchar. Oyen la palabra de Dios, pero no la escuchan. O sea, no la entienden. Oír es oír nada más, pero no entender lo que oyes. Escuchar es entender lo que estás oyendo. Por eso Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque no pueden escuchar, o sea, entender lo que les estoy diciendo. Ahí vemos entonces que Jesús dijo bien claro que la carne para nada aprovecha.
la carne solamente te va a servir de tropiezo. Por eso es necesario que te llenes de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu. Es lo que nos estaba diciendo, lo que nos está diciendo aquí Jesús. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, cuando la escuchas, la oyes y la escuchas, la retienes y la bajas a tu corazón para ponerla por obra, es cuando tu carne nada tiene que ver en ti. Es cuando entonces tú verdaderamente vences al mundo. Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo, y porque yo he vencido, ustedes también vencerán. Pero en estos tiempos estamos viendo el mundo metido en la iglesia. Y la iglesia está en el mundo. Eso es lo que se está mirando en estos tiempos. Y eso no nos extraña, porque la Escritura lo dice bien claro, que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué importante es poner atención a la palabra, que entiendas y escuches la palabra. Porque si tú eres una persona religiosa, eres una persona que te esfuerzas por dar tus diezmos, tus ofrendas, por vivir la ley, la palabra, te esfuerzas por estar todos los domingos escuchando, leyendo, pero das lugar al diablo, pero no perseveras hasta el fin, sino solamente por temporadas. Así hay muchos cristianos, y en mi familia también, que son cristianos por temporaditas nada más. Déjame decirte que es como cuando vas comiendo. Cuando llegas tienes mucha hambre y llegas y te comes, te dan un taco y no te llenas. Al rato comes otro taco y así por pedacitos. ¿Cuándo te vas a llenar? Siempre vas a estar necesitando, hambriento y débil. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Escuchar a Jesús, lo que su palabra nos dice. Porque la palabra es espíritu, es espiritual. Y eso es lo que alimenta tu espíritu, tu alma. Eso es lo que la alimenta y te hace fuerte. ¿Por qué los fariseos, saduceos, por qué fallaron? Los que más estaban cerca eran los fariseos. ¿Pero qué hicieron? Empezaron a llenarse de tradiciones, poniendo ya mano de obra, no lo espiritual. Dios no quiere que pongas nada, sino que solamente escuches la palabra y la obedezcas. Y los fariseos tenían el pleno conocimiento, porque Jesús dijo que en la cátedra de Moisés se sentaban ellos. Todo lo que ellos les digan, háganlo. O sea, ¿por qué Jesús decía eso? Porque Jesús sabía que verdaderamente los fariseos tenían el pleno conocimiento de la ley. Tenían un gran maestro entre ellos. Un maestro muy conocido, se nombraba Gamaliel. Él fue el que instruyó a Pablo. Dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un personaje muy preparado. ¿Pero por qué fallaron? Porque tuvieron la palabra en su mente, pero nunca llegó a su corazón. Y porque la palabra la entendían literalmente y no espiritualmente. La palabra de Dios es para que la entiendas, tanto literal como espiritualmente. Pero el mundo, la religión, la tuerce. A lo espiritual lo pone literal y a lo literal le pone espiritual.
algo que es alegórico, ellos lo ponen como literal, que así debe de ser. Y no, Jesús hablaba siempre por alegorías, por parábolas, para que la gente lo entendiera nada más. Vamos a ver qué nos dice ahí Romanos capítulo 7, verso 5. Romanos capítulo 7 y el verso 5. Ahí nos está hablando Pablo. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí vemos cómo Pablo está hablando que cuando estábamos en el mundo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Y eso no es que si quieres, no es que si quieres, es que cuando estás en el mundo, tu naturaleza es carnal. Y como el pecado fue condenado en la carne, se te hace fácil cometer pecado. Porque ahí está viviendo el mundo en el pecado. Y mientras no salgas de ese mundo, en tus pecados vas a morir. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Son los que nacen de nuevo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Los que salen del mundo. No aquellos que tienen nombres muy elocuentes como iglesia, X nombre que le quieras poner. No, la verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que salió del mundo. Aquella que salió del mundo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero mientras no salgan de ahí, en sus pecados van a morir, porque en la carne es el enemigo de tu alma. La carne es el peor enemigo del cristiano. Porque al cristiano lo asedia constantemente. Al cristiano. Al mundo no tanto, el mundo es natural. Pero al cristiano no. El cristiano es su presa. Porque el mundo son hijos del diablo. Y ahí está esa enemistad, la que puso Dios con la serpiente y Eva. Vamos a ver, donde nos habla claramente aquí, para entenderlo muy bien, el capítulo 8 de Romanos. Ahí nos habla todo lo concerniente a la carne. Pablo se dio cuenta que en la iglesia de Roma, al igual que en estos tiempos, se creen unas iglesias perfectas, unas iglesias espirituales, pero no conforme a la palabra. Y si la iglesia no está caminando, no está siendo alimentada, fortalecida, guiada por la palabra, esa persona, esa iglesia está bajo condenación. Porque aunque se diga cristiana, pero actúa en los deseos de la carne. Pablo se dio cuenta que en la iglesia de Roma había ese problema, había muchos cristianos, pero eran carnales, eran amigos del mundo, se casaban con el mundo. Entonces, ¿será una iglesia de Cristo? No. Y Pablo les manda esta carta para decirles, así como hoy Dios puso en mi corazón mandarte esta predicación, este mensaje, para que lo sepas, que mientras tienes vida, tienes esperanza. Pero si mueres en el mundo, mueres en tus pecados.
Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Después de muerto ya no hay esperanza. Así que este mensaje es tanto para los no cristianos y para los cristianos mediocres y para los cristianos espirituales. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo está diciendo que para el verdadero cristiano no hay condenación. Para los cristianos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para ellos no hay condenación. Y aquí aclara por qué, en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del mundo es ley de pecado y de la muerte. Y el único que te puede librar de esa ley es Cristo. La ley del Espíritu. Tu carne tiene una ley, un mandato que seguir. Y tu espíritu también. Por eso la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí habla bien claro en el verso 3 acerca de la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no la podía cumplir porque la persona carnalmente es débil. Por eso dice aquí Pablo, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos que Dios permitió que el pecado viviera en la carne. Por eso envió Dios a su Hijo al mundo. Lo mandó en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que tú vas a cumplir la ley cuando tú andas conforme al Espíritu, a los deseos de tu espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces de ti depende. Si tú quieres ocuparte de la carne, en el mundo estás bien. Porque ahí lo que más desean es satisfacer sus deseos de su carne, en todos los aspectos. Pero si tú quieres satisfacer los deseos de tu espíritu, es cuando naces de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios entra a ti, cuando el Espíritu de Cristo entra a ti, es cuando el deseo de tu corazón va a ser buscar, alimentar tu espíritu. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un servicio, los cristianos carnales ya les anda porque se acabe la predicación. Muchas iglesias nomás 30, 40, 20, 35 minutos y ya, porque la gente se cansa, hermano. Pues que se cansen los desgraciados. ¿Por qué se cansan? Porque están en la carne. Pero, y les digo porque a mí me ha pasado, me han invitado. Yo no predico en iglesias, a menos que conozca a la persona y me invita, y lo hago por la persona, por la amistad. Pero me han pasado varias ocasiones donde me han dado un tiempo. Me han dado un tiempo. Y yo cumplo. Ya que se cumple el tiempo,
dejo de predicar, les dije, hermanos, hasta aquí se me acabó el tiempo, fue el tiempo que me dieron, gracias. Y ya después, hermano, ¿por qué no siguió? Porque usted me dio un tiempo. Y me ha pasado en varias iglesias. Aquí en California, en México. O luego me invitan a predicar y me quieren dar el mensaje. Me dicen, hermano, quiero que predique esto. Y a mí el mensaje me lo da el Señor. Si Dios quiere que yo predique ahí, yo oro a Dios y Dios me da el mensaje. No el hombre. Eso es lo que hace la religión. A los deseos de su carne, según las necesidades que tienen ahí. Y no es así. Aquí Pablo dice que todos los carnales piensan solamente en las cosas de la carne, pero el cristiano espiritual piensa en las cosas espirituales. Y dice que el que se ocupa de la carne va a la muerte. Verso 6, Romanos 8, 6. El que se ocupa de la carne va a la muerte, pero el que se ocupa del espíritu tiene vida y tiene paz. Verso 7. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oigan, mundo, aunque quieran ustedes someterse a carne, no pueden. Aunque quieran, el único que puede hacerlo es Cristo. Él es el único que puede someter tu carne. Dice que los que son de los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque nomás echen un vistazo, mundo, cristianos carnales, echen un vistazo. ¿Cuáles son los deseos de tu carne? ¿No son las cosas materiales? ¿No son los placeres, los vicios? Esos son los deseos de la carne. Y verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Y ahí va, se refiere a toda persona. A toda persona. Por eso el mensaje es de los tres enemigos del verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano siempre procura, lucha y nunca se detiene. Cae, pero Dios lo levanta. Dice la Escritura que la rama que lleva fruto, Dios la limpia para que siga llevando más fruto. La palabra dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Eso es en el verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano no se goza andar en el pecado. El verdadero cristiano se arrepiente, le llega eso y sigue con más fuerzas. Sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano cuando llega a caer, Dios lo levanta porque sabe cuál es la intención de su corazón y arremete más duro contra el diablo y le lleva más almas para Cristo. Eso lo vimos en los apóstoles. Vemos, por ejemplo, el apóstol Pedro. Negó a Jesús. Dice que empezó a maldecir a Jesús. Cuando dijeron, este hombre habla igual que él. Y ahí empezó a maldecir Pedro. Cuando Pablo lo encuentra allá en Corinto, dice que andaba hipócritamente. Andaba relacionándose con los impíos, con gente del mundo. No para predicarles, sino teniendo la amistad, la relación. Y Pablo lo reprende duramente. Estaba en pecado, pero sobreabundó la gracia. Sobreabundó. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos simplemente en las cartas de Pedro. Lo vemos cuántos miles de almas ganó Pedro en su primer discurso y en su segundo discurso de la palabra, cuando predicó. Vemos esas primeras, segunda de Pedro, cartas espirituales. Pecó, falló,
pero la gracia sobreabundó la gracia en él. Eso es en el cristiano verdadero, en el cristiano espiritual. Pero hay muchos que viven en el pecado. No, es que Dios sabe. Usted no sabe, hermano, Dios sabe. He encontrado mucha gente así. He encontrado matrimonios, personas que se han divorciado, cristianos, y todavía tienen el descaro de ponerse allá en Facebook. Pastores, hermanos que no son pastores, hermanos cristianos, tienen el descaro de ponerse en Facebook todavía, orando por nuestro pastor, cuando el pastor tiene otra vieja que no es su vieja, ya se divorció. Precisamente el estudio de hoy, estudio número 29, trató ese punto acerca del divorcio. Se lo recomiendo. Cristianos que dejaron a la mujer, se divorciaron de ella, o sea, la dejaron ni divorciados, nomás así, y ponen allá, miren la bendición, poniendo su fruto, sus huertas, en lugar de que se arrepientan y se pongan a cuentas con Dios. Esos son los cristianos que ya no son sensibles ya a la palabra. Se les hace normal. Y fue su carne la que los llevó a la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y miren, aquí sigue diciendo Pablo. En el verso 8 dice, Romanos 8:8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, los que viven, no los que llegan a caer en alguna falta. Porque ese no vive, ese cayó. Una cosa es que caíste y otra cosa es que ahí vives. Y aquí dice Pablo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y todas las religiones, muchas las encuentras, por ejemplo, en estas fiestas que el mundo festeja Halloween, el Día de los Muertos, en México, en otros países. ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Aquí en Estados Unidos, entran con ellos, les dan dulces, hacen juegos. ¿Agradará eso a Dios? ¿No son cristianos carnales? Y en muchas cosas, se meten en muchas cosas. Se meten en políticas. Un cristiano no tiene que andar en la política. Un cristiano tiene que preocuparse por las cosas espirituales, por agradar a su Padre, Dios, Jehová de los ejércitos. Pero si vives según la carne, nunca vas a agradar a tu Padre. Es literalmente en la familia, cuando los hijos, las hijas no viven obedeciendo a su Padre conforme a la palabra de Dios, no pueden agradarlo. Y por lo tanto lo deshonran, y al deshonrarlo te trae condenación, te trae maldición. Es mandamiento de Dios, no mío. Dios es un Dios de orden y nos ha mostrado cuál es el orden. Pablo nos aclara en el verso 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Oiga, qué claro lo dice. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, dentro de ustedes. El verdadero cristiano no vive según los deseos de su carne, sino vive según los deseos del Espíritu. Y eso va a ser solamente si es que el Espíritu de Dios vive en esa persona. Y termina diciendo el verso 9,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay muchos que son cristianos de nombre. Tienen a Cristo en su mente nada más. Pero el Espíritu de Cristo nunca ha entrado a su corazón para tomar su lugar. Y cuando hablo de corazón no se refiere a la bola de carne que bombea la sangre. No. Se refiere a que si el Espíritu de Cristo no es el centro de tu vida, no es el que gobierna todas tus emociones, todo tu caminar, todo tu estilo de vida, entonces tú no eres de Cristo. Pero cuando el Espíritu de Cristo está ahí, mira lo que nos dice verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí Pablo nos enseña que es la única forma como nosotros podemos vivir conforme al Espíritu. Cuando el Espíritu de Cristo entra, tu carne la mata, queda muerto para el pecado. Queda muerto. Entonces, este enemigo que es la carne, ese enemigo que es la carne, es importante matarla, matar ese enemigo. ¿Cómo vas a matar a ese enemigo que es los deseos de tu carne? Tan fácil como permitir que el Espíritu de Cristo entre a tu corazón. Porque si el Espíritu de Cristo entra en tu corazón, tu cuerpo está muerto para el pecado. Tu carne queda muerta. La Biblia dice que nosotros íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasa con la carne cuando la echas al fuego? La quemas. Y es lo mismo que pasa. No cobra vida tu carne cuando el fuego del Espíritu Santo está en ti. Y cuando eso sucede, en el verso 11, aquí, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, él mismo dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. De modo que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, vive en el ser humano, ese mismo Espíritu va a levantarnos. Se refiere al Espíritu Santo, porque ese fue el que levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros ya no vamos a andar en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Y ese enemigo que es tu carne, ese enemigo que es tu carne, queda muerto. Y no te preocupas más de él. Pero si no vives en el Espíritu, tenlo por seguro que la carne va a salir otra vez. Es como la hierba. Es como la hierba. Si la hierba la cortas, va a renacer. Pero si la arrancas, ya no nace. Y así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos que los deseos de su carne nomás los cortan, pero no los arrancan. Porque no pueden arrancarlo, no pueden hacerlo. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Él es el que verdaderamente quema eso. Ahí en Corintios 5 del 1 al 3. Con esto vamos ya casi a terminar. 1 Corintios 5, del 1 al 3, ahí nos habla, es del 1 al 13, no lo vamos a leer todo, pero simplemente les voy a hablar acerca de aquel personaje que andaba con su propia madrastra. Y vemos cómo la iglesia de Corinto lo tenían acá y les parecía normal. Eran carnales. Entonces Pablo, al darse cuenta de esto, les dice, arrójenselo a Satanás. Capítulo 5, verso 5.
el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia con los cristianos carnales? Cuando ya lo reprendiste, cuando ya hablaste con él, ¿qué dice la Escritura? Deséchalo. Cuando ya la iglesia oró por él, ya le dieron consejo y todo, y si persiste, deséchalo, arrójaselo a Satanás, dice, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así es que todos esos cristianos carnales es necesario que sean entregados a Satanás para destrucción de su carne. Pero si no quieres llegar allá, sométete a Dios, obedece su palabra y vas a ver días buenos. Dice la Escritura, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua y apártese del mal. Por último, y con este terminamos, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Apocalipsis 3, 1. Aquí vamos a ver de esos, lo que estamos hablando acerca de los cristianos carnales, porque los venció su enemigo, la carne. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí está hablando el Señor Jesús por medio de su ángel. Le estaba diciendo al apóstol Juan que escribiera esa carta a la iglesia de Sardis, al líder, al pastor, donde le estaba diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esos son los cristianos. Tener nombre de que vives es el nombre de Cristo. Nomás tienen el nombre de Cristo, de cristianos, pero están muertos. Y por eso hace este consejo que está diciendo Jesús: sé vigilante y afirma las otras cosas. O sea, analiza cómo estás y regrésate. Vuelve por el camino que empezaste. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Verso 3. Acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, Jesús sabe que a ti, cristiano carnal, ya te habló muchas veces. Ya has oído, ya has entendido. Por eso te está diciendo aquí: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. O sea, escucha, obedece y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esos son los cristianos carnales que los venció su enemigo, la carne. Aquí vimos los 3 enemigos del verdadero cristiano. Este fue el mensaje que Dios puso para compartirlo, y Él sabe el por qué. Él sabe por qué razón estás ahí enfrente mirando este video, escuchando esta predicación. Porque Dios te ama. Dios quiere que te arrepientas. Porque no eres mundo, sino que andas dando lugar al mundo. Porque al mundo, literalmente, el mundo ya tuvo su oportunidad.
Y aún así Dios nos manda que le prediquemos a esa gente, no que hagamos amistad. Este fue el mensaje y es el deseo de mi corazón, que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues llámame. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-831-1199 y con gusto atenderé tu llamado. Y es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado. Y llámame para si tienes alguna pregunta. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.